análisis de todas las variables que se dan respecto de los homicidios dolosos, cabe no ahora hacer el abordaje del tema del parricidio emocional y preterintencional atenuados, regulado por el artículo 82 del Código Penal argentino, que establece cuando en el caso del inciso primero del artículo 80 concurriese alguna de las circunstancias del inciso primero del artículo anterior, la pena será de reclusión o prisión de 10 a 25 años. En este supuesto concurren en un mismo hecho tanto el homicidio calificado por el vínculo como las circunstancias atenuantes correspondientes al homicidio en estado de emoción violenta y preterintencional, como asimismo la agravante prevista en el inciso primero del artículo 80 del Código Penal, vale decir, lo vinculado a el vínculo que existe entre el sujeto activo y el pasivo respecto del parentesco, convivencia, etc. Lo primero que uno puede observar respecto de este tipo penal, ¿no es cierto?, es que la pena es excesivamente severa. Da razón, ¿no es cierto?, que prioriza esta circunstancia el peso de la agravante, que sigue siendo enorme frente a las circunstancias subjetivas y objetivas que atenúan el reproche punitivo, a pesar de lo cual en este caso se aplica la pena superior a la del homicidio simple y el agravado cometido bajo circunstancias de extraordinaria atenuación. Todo ello sin perjuicio de la agravante establecida por el artículo 41 bis, dispuesto por la ley 25.297. Acá, indudablemente que se crea un régimen injusto por el monto de pena que supera con largueza, ¿no es cierto?, a la pena prevista para el homicidio simple. En este caso es superior. Algo similar es lo que ha acontecido con el artículo 165, cuando hablamos del homicidio en ocasión de robo. Si ustedes miran ese tipo penal, fácil es de advertir, ¿no es cierto?, que el mínimo, el monto de la pena previsto, supera al del homicidio simple. Si uno tuviera que aplicar la ley del concurso, tendríamos que darnos cuenta, ¿no es cierto?, de que el mínimo de la pena que tendría que preverse en estas circunstancias sería el de 8 años. Algo similar ocurre con este tipo penal y con el monto de la pena, que volvemos a decir supera, ¿no es cierto?, los montos establecidos para la figura simple. Y en esta circunstancia, algunos tribunales del país han declarado la inconstitucionalidad de esta norma precisamente porque cruje el principio de culpabilidad y de proporcionalidad de la pena. Lo aconsejable sería que en futuras reformas que se planteen del Código Penal argentino se revea, ¿no es cierto?, esta circunstancia, adecuando los montos de la pena a la situación que se plantea respecto de esta inconsistencia o de este apartamiento del pragma constitucional, estableciendo una pena que rompería el principio de culpabilidad y de proporcionalidad. Nos convoca también el tema de el análisis de la instigación y la ayuda al suicidio, que está regulado por el Ordinal 83 del Código Penal, que establece que será reprimido con prisión de 1 a 4 años el que instigare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo, si el suicidio se hubiera tentado o consumado. Bueno, resulta destacar entonces que el origen de la palabra o el vocablo suicidio viene del latín sui, que significa de sí mismo, y sedere, que significa matar, o sea, matarse a sí mismo. En otros términos, es la propia muerte ejecutada libre y voluntariamente. La voluntad es determinante en el acto suicida y debe completarse con la renuncia a la vida en un completo y exclusivo deseo de autoeliminación personal. En nuestra legislación
el suicidio, al igual que la tentativa, no son considerados delitos. Será un acto reprobable para la religión y la moral ciudadana, pero no está, ¿no es cierto?, regulado por el Código Penal. Las conductas que uno puede advertir en este tipo penal son dos. La primera de todas ellas sería la de instigar, que significaría la acción de inducir a otro a quitarse la vida por sí mismo mediante actos idóneos. O sea, deben ser actos dirigidos inequívoca y dolosamente a una persona para que se suicide. Debe ser abarcativa de la conducta de gravitar sobre la voluntad de la víctima para inclinarla al suicidio, de persuadirla, de inducirle a ello, como igualmente la de reforzar la idea suicida en quien ya tiene el propósito de atentar en contra de su propia vida. Nuestro código, a diferencia de otros, como por ejemplo el Código Penal uruguayo, utiliza la expresión suicidio, mientras que o el de instigar, ¿no es cierto?, a otro al suicidio, mientras que en el Código Penal uruguayo lo que utiliza es la palabra determinar, el que determinare a otro al suicidio. Nosotros usamos, lo vuelvo a repetir, la expresión instigar. Nuestro sistema, la instigación consiste en una actividad volitiva de carácter intelectual que pretende lograr la determinación de un sujeto para que ponga fin a su vida. Quien instiga, en definitiva, persuade, mueve a otro a adoptar cierta conducta, lo hace tomar una resolución determinada. No basta la incitación ni la provocación si el acto no ha tenido eficacia determinante en el ánimo del instigado. Por ello, para que la instigación se considere producida, es preciso que la acción del consejero haya sido un motivo determinante del acto, aun cuando no fuera el único. Los medios utilizados pueden ser de cualquier naturaleza, vale decir que no necesariamente deben ser medios psíquicos, bastando que el medio actúe psíquicamente sobre el sujeto pasivo de la instigación, aunque en realidad siempre la instigación opera como un medio psíquico, intelectual o espiritual, desde que debe influir en el psiquismo ajeno para que el autor tome la decisión, aunque para ello se empleen gestos, o la entrega de un elemento que funcione en la mente del suicida como una señal, etc. La segunda conducta que uno aprecia, ¿no es cierto?, en el análisis del artículo 83 es la de ayudar. La ayuda para cometer el suicidio debe ser material y ha de consistir, en principio, en una acción de carácter positiva. El suministro de los medios, por ejemplo, requeridos para llevar a cabo el designio suicida, es lo que importa la ayuda prevista por la ley. En este caso, cuando uno le facilita el veneno, el arma, etcétera, etcétera, para que el sujeto pasivo, ¿no es cierto?, ejecute el acto de autoeliminación de su vida. Supone entonces prestar al suicida aquellos medios necesarios para consumar el acto o cualquier otro género de cooperación positiva y directa, como podría ser, por ejemplo, brindar la información necesaria o útil para conseguir el arma o el veneno para llevar a cabo su designio, es decir, de dónde obtiene, cómo obtiene, qué tipo de veneno, etcétera, etcétera. Sería toda la información relativa necesaria para que el sujeto pasivo, ¿no es cierto?, conforme a su estado de ánimo, tome la decisión de provocar su propia muerte. Al respecto, sería aconsejable poder ver en una obra vieja ya, ¿no es cierto?, como sería la Enciclopedia Jurídica Omeva, en el tomo 16, un trabajo del doctor Francisco Laco Fernández de Moreda, ¿no es cierto?, que fue uno de los cofundadores de la Universidad Nordeste, junto con el doctor don Luis Jiménez Azúa, donde se habla precisamente de la instigación y ayuda al suicidio.
El que ayuda proporcionando los medios para quitarse la vida, creando las condiciones de lugar, tiempo, modo o persona, no debe ser el ejecutor, porque si él realiza la conducta de manera personal, ya deja de ser una instigación o una incitación al suicidio, sino que deberá responder como autor del hecho, ¿no es cierto?, a título de autor responsable del delito de homicidio. El acto material del suicidio debe ser obra exclusiva de la persona que quiere darse la muerte. Es el suicida quien siempre debe tener el dominio del hecho. Vale decir, es el que va a decidir el cuándo, el dónde y el cómo, ¿no es cierto?, llevar a cabo su designio a fin de lograr el resultado propuesto. El momento consumativo dice que la ley establece o impone de que el suicidio, necesariamente para ser punible, debe ser tentado o consumado. Entonces, en otros términos, la consumación del delito se opera con la ejecución del suicidio o con su tentativa. Siempre debe exigirse que haya existido un principio de ejecución del suicidio, de modo que no bastarían los meros actos preparatorios, sino al menos que el acto haya sido tentado. Si el acto es preparatorio, podemos decir y afirmar de que no hay ni una instigación, ni mucho menos una ayuda, ¿no es cierto?, porque no ha podido lograr impactar en la psiquis del sujeto pasivo para que éste lleve adelante su cometido. Y si la condición de procedibilidad es que se realice o se tiente o se consume, indudablemente que en este caso no sería punible el delito bajo ningún punto de vista. Dentro del tipo subjetivo, el artículo 33 no prevé la forma culposa. Vale decir que solo es punible a título de dolo. No son típicas las conductas incitadoras al suicidio de otros debido a actos culposos. Solo es compatible con el dolo directo. En este caso, no se admite el dolo eventual. En razón que la actitud de la instigación requiere que el instigador procure de cualquier modo que la víctima tome la determinación fija y decisiva de quitarse la vida, se exige entonces que el sujeto pasivo, como ya lo habíamos dicho, sea determinado por el autor de este delito a darse su propia muerte, que asuma libremente la forma de la toma de decisión de poner fin a su vida, siendo por ello una actividad encaminada intencional y volitivamente a que otro determinó a su propia vida. Respecto del sujeto pasivo, no cabe ninguna duda de que cualquiera puede ser sujeto pasivo de este delito. Únicamente se plantean dudas cuando la víctima a quien se quiere inducir para la comisión del hecho delictivo se trata de un menor de edad o en el caso del demente, ¿no es cierto?, o también cuando se emplea una coacción o violencia sobre el mismo o se le induce en un error sobre el sujeto acerca de la concreta naturaleza de la acción que va a realizar. Donde dice, no, esto no va a ser así, no va a pasar nada, no hay ningún riesgo, cuando en definitiva, ¿no es cierto?, ese riesgo por esa toma de decisión es la que produce el resultado muerte. Dentro de la configuración de este tipo penal se encuentran también aquellas conductas conocidas con el nombre de duelo a la americana y la ruleta rusa, que consiste en el compromiso de suicidarse de aquel al que le toque en suerte el hacer uso de un arma de fuego solo cargada con un proyectil que se apoya sobre la cabeza del participante haciendo descarga sobre ella. Por ello se ha afirmado que el que proporciona a otros los medios para suicidarse, aun cuando también intente quitarse la propia vida, incurre en el delito de instigación al suicidio. Supongamos, en el caso de que estábamos hablando recientemente, de que se reúne un grupo de amigos, ¿no es cierto?, y uno le convence al resto de realizar este tipo de juego perverso, ¿no es cierto?, donde existe la posibilidad real de que alguno de los partícipes
¿no es cierto?, resulte muerto como consecuencia de accionar un arma de fuego cargada con bala. En esta situación, todos los que participan asumen el compromiso y el riesgo de la consumación del acto, así que alguno de los que interviene indudablemente va a lograr su cometido. Entonces, en ese caso, podríamos estar hablando igual de la instigación o ayuda al suicidio, ¿no es cierto?, con independencia de que la conducta del sujeto también va enderezada a lograr o quitarse su propia vida. Con esto terminamos el capítulo de los delitos de homicidio dolosos, donde debemos continuar a posteriori con lo que serían, ¿no es cierto?, los delitos culposos y los delitos culposos agravados por accidente de tránsito, donde ha mediado en enero del año 2017 una importante reforma, ¿no es cierto?, que pone en crisis al problema que se plantea o se ha planteado en algunos juzgados de nuestro país respecto de la aplicación del dolo eventual, donde por vía forzada de la interpretación legal se ha pretendido de que conductas culposas se conviertan en conductas dolosas. Vale decir que el próximo tema también resulta de interés porque asistimos a nuestra crónica diaria a la multiplicidad de accidentes de tránsito con resultado fatal. Eso es todo por ahora.